Temas para aprender y reflexionar es una serie que estamos lanzando diariamente a las 22 horas desde la Ciudad de México y que tenemos siempre a una invitada, a un invitado de lujo. El día de hoy quiero presentar a la doctora Covadonga Sánchez Pérez para que nos diga de qué se trata hoy, temas para aprender y reflexionar. Muchas gracias, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según el horario en que nos estén escuchando. Hoy tenemos aquí temas para aprender y reflexionar al profesor César Iván Morales Méndez, hoy actualmente profesor de primero de primaria con 16 años de servicio y que está muy interesado en esta parte de el tema que trataremos el día de hoy, que se llama las cartas que nunca fueron entregadas. Un pequeño acercamiento a la pedagogía de Freinet. Y seguramente estaremos tratando algo así que es la pedagogía de Freinet, qué es la correspondencia escolar, cuál es el impacto del desarrollo de la literacidad crítica ante el desarrollo de la pedagogía Freinet en el aula, cómo se interrelaciona la literacidad crítica con las habilidades socioemocionales. César Iván es licenciado en educación primaria, originario del estado de Tabasco, que bueno, saludamos a todos los que nos estén escuchando allá desde Tabasco, y actualmente se desempeña como profesor, ya les decía, de educación primaria, y está estudiando la maestría en educación en la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Ciudad de México. Es escritor, poeta y siempre nos recibe todas las mañanas con un bello poema para animar el espíritu. Agradecemos enormemente su participación. Le dejo micrófonos y cámaras para usted. Adelante, profesor César. Muchas gracias, doctora Covadonga. Muy buenas noches a todos. Es para mí un gusto y un honor estar el día de hoy con ustedes. Ya casi se acaba la jornada, pero yo creo que es un momento muy especial y sobre todo importante el poder contribuir desde mi trinchera también con algunos aspectos educativos que el día de hoy voy a compartir con ustedes de acuerdo justamente a mi experiencia. Soy el profesor César Iván Morales Méndez, les saludo desde el Edén mexicano, Tabasco, el cual pues ahorita tiene una temperatura pues bastante, vamos a decirle, extremosa en cuestión del calorcito, pero pues eso también nos motiva a cada día a ser mejor persona y sobre todo a estudiar. El tema del cual les voy a hablar se llama Las cartas que nunca fueron entregadas, un acercamiento a la pedagogía Freinet. Y esto tiene que ver justamente con esta pedagogía que surge de la mano y de la idea de Celestín Freinet, el cual tiene que ver justamente con el desarrollo integral del individuo desde la propia libertad. Esto aunado a algunas reglas tanto de convivencia como también de participación comunitaria en el lugar donde se van desarrollando cada uno de estos, vamos a llamarle, ámbitos en el cual el ser se va desarrollando de forma integral, pero sobre todo de una manera libre, donde el niño, en este caso, que es con el que comienza la pedagogía, tiende a ser el mismo de acuerdo a algunos principios como lo es la creatividad y sobre todo también la libertad literaria, que esto le permite escribir lo que él desee, pero de una forma formativa y sobre todo también que esté vinculado en su participación comunitaria. Eso tiene que ver también con un proceso, pues vamos a llamarle muy complejo, que es el proceso de la lectoescritura, la cual está conformada por varias fases o por varios aspectos, tanto de manera separada como también de manera conjunta, como lo es la lectura, la escritura y algo muy importante que es la comprensión lectora. Estos tres aspectos que hoy en día, de acuerdo también a los temas importantes educativos, son los que más se nos resalta en cada uno de los centros escolares, tanto a nivel nacional como estatal, el cual de repente sufre una crisis que tiene que ver con que el niño, en este caso el estudiante,
de repente no desarrolla estas habilidades en un 100% y eso causa obviamente situaciones como abandono y rezago escolar. Pero hablando también en términos personales, de repente es un impedimento para que la persona, cuando llegue a ser una persona adulta, no pueda expresarse de manera, vamos a llamarlo, de manera directa o de manera con una excelente forma de comunicación, porque de repente pues queda coartado su habilidad para poder expresarse tanto de manera oral como de manera escrita. Entonces, hay que reconocer que la pedagogía de Freinet justamente se enmarca en algunas actividades, como es la asamblea escolar, en el cual los alumnos pues hacen, o las personas que participan, desarrollan una habilidad que tiene que ver con la oralidad y la lingüística. Esto, ¿por qué? Porque en estas asambleas se definen algunos temas de común interés de la comunidad escolar o estudiantil, en el cual pues el niño comienza justamente a elaborar algunos argumentos que lo puede llevar justamente a tener posicionamientos positivos o en contra de alguna idea o de alguna situación que esté viviendo en su centro escolar. Algo también que es importante es justamente en la pedagogía de Freinet la correspondencia escolar, que tiene que ver justamente con elaborar cartas con los cuales los alumnos hacen una recopilación de su vida cotidiana y que quieren compartir con otra persona, ya sea de su mismo lugar o centro educativo o un intercambio con otras personas de otros lugares, lo cual hace la actividad más enriquecedora porque todo esto lo lleva justamente a poder desarrollar estas habilidades de comunicación de forma escrita. Sin embargo, sabemos que el elaborar una carta pues es un tema muy complejo y muy analítico, en el cual justamente no se trata nada más de escribir por escribir. A lo largo de sus estudios, los alumnos, los niños y los participantes van desarrollando justamente esta habilidad de escribir con esta literacidad crítica, es decir, que lo que escribe tiene una funcionalidad, la expresión es sumamente clara, es objetiva y sobre todo deja un entendimiento muy particular en la persona que recibe la carta o la correspondencia. Entonces, esta parte de elaborar las cartas y de la correspondencia escolar nos lleva justamente a desarrollar la parte creativa del pensamiento crítico y cognitivo, pero sobre todo nos traslada a estudiar estos aspectos que tienen que ver justamente con el ordenamiento de las ideas que va a plasmar de forma escrita, con la ortografía, con el uso de signos de puntuación para que sea de manera eficaz la comunicación que va a llevar a cabo con cada una de las personas receptoras que van en este caso a leer el texto que está escribiendo. Y en algunas de algunas escuelas que trabajan la pedagogía de Freinet, pues también hay un apartado especial o una actividad muy importante que es la imprenta, en la cual pues cada escuela o centro de trabajo cuenta justamente con un aparato que sirve, ahorita vamos a trasladarlo a la era digital, a una especie de impresora, solo que la que utilizan en algunas de esas escuelas que son las que se comenzaron a utilizar, pues tienen que ver justamente con una especie de máquina, vamos a llamarle rudimentario clásica, en el cual los propios alumnos e incluso son los que pues van acomodando cada una de las piezas de estos aparatos para que puedan ir plasmando o ir grabando en el papel, en las hojas, cada uno de sus escritos. Pero ¿a qué nos lleva la pedagogía Freinet? Pues justamente nos lleva a encaminarnos a un mundo donde vamos descubriendo y vamos dando esa libertad al niño o al alumno a que ellos justamente vayan creando su propia integridad o perfil como persona, lo cual es algo que desde el punto de vista de Freinet, pues tiene que ver con no coartar la libertad del niño y sobre todo dejarlo expresar. Hay que tener claro que a veces en primer grado el maestro o docente que lo atiende a veces quisiera que sus alumnos llevaran una misma
línea en cuestión del trabajo. La pedagogía Freinet nos habla de dejar al niño en libertad, de que él decida lo que considera importante y sobre todo ahorita aunado con la nueva escuela mexicana, pues nos dan justamente un ámbito que es la participación comunitaria y sobre todo, así como con los docentes ocurre justamente las reuniones donde hay ciertas comunidades de aprendizaje, también esto va haciendo a que los alumnos se vayan interesando sobre todo en este bonito, vamos a llamarle, en esta bonita actividad que tiene que ver con escribir, pero escribir de una manera sencilla, clara y compleja. Nos dice por ahí que para trabajar justamente con la correspondencia escolar, pues también nos lleva a tener como una especie de pretexto el analizar justamente lo que es una carta. ¿Por qué? Porque esto va a permitir a que el alumno vaya avanzando en una especie de niveles, cómo ir adquiriendo la habilidad para escribir una carta y sobre todo para que esta carta tenga esa funcionalidad de comunicar realmente cada una de las cuestiones pues que va trabajando. Pero eso nos lleva justamente a ir desarrollando esa habilidad creativa tanto de manera literaria en la cual va a estar el alumno y sobre todo en la cuestión también de poder expresar sus emociones. Algo muy importante es que con la asamblea escolar y con la correspondencia podemos también de esta manera poner atención y sobre todo desarrollar en los alumnos esas habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque a través de contar, de platicar de manera oral o de manera escrita alguna situación de la vida particular o que es interesante para el ser humano, esto nos hace a tomar como pretexto esto de querer platicar qué me está ocurriendo, qué está pasando, cómo quiero estar, nos va dando como un pretexto, un motivo para escribir. Justamente después de la pandemia, pues me otorgan un grupo de quinto grado, pero este grupo, por la cuestión de estar en casa, de que generalmente se enviaban algunas actividades ya muy impresas, vamos a decirle. Cuando a mí me corresponde que ya nos tocó regresar a las aulas de clase, pues sí, por ahí noté mucha apatía por parte de los niños de querer agarrar el lápiz, el lapicero para poder escribir. De repente era, y no nos van a dar copias, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta que la pedagogía de Freinet nos lleva justamente a poder desarrollar de manera creativa y de manera compleja esta bonita habilidad que es escribir. Y como bien decía, no se trata únicamente de escribir por escribir, sino que por el contrario, se trata de tener una cuestión formativa y sobre todo que esta comunicación sea funcional en el desarrollo de todas estas. Hablaba de algo muy importante que actualmente también nos sugiere la nueva escuela mexicana, que es compaginar justamente los aprendizajes en contribución con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los alumnos. Y justamente el escribir, el plasmar las ideas nos lleva a poner en la mesa una cuestión muy importante, el cómo se siente el alumno. Muchas veces el maestro no tiene o no logra esa interacción completa con el alumno y de repente se queda únicamente con lo que ve externo o con lo que ve con el comportamiento o la conducta del niño. Sin embargo, a manera también podríamos llamarlo de terapia, el escribir una carta, el escribir correspondencia, pues nos va justamente haciendo desarrollar habilidades en las cuestiones tanto lingüísticas como socioemocionales. ¿Por qué? Porque el niño también puede ver el hecho de escribir algo como una especie de escribir un diario en la que cuenta cómo se sintió en esa jornada, eh, sus miedos, sus temperamentos, sus interacciones con otras personas y todo esto nos lleva justamente a seguir aportando al desarrollo integral que tiene cada una de estas personas que pues llegan a nuestro modo en forma de alumnos, pero que al final de cuentas son personas pequeñas que van a llegar a ser
ciudadanos integrales y sobre todo con buenos valores y que sepan expresar. Hoy en día a veces a los adultos todavía nos cuesta de repente expresarnos de manera clara u objetiva y eso de repente parte justamente de que no hemos tenido la oportunidad tal vez de desarrollarnos de manera integral, al 100%, en cómo escribirlo o en cómo expresarlo de manera platicada, de manera dialogada. Y a veces nos cuesta, pero a través, justamente les decía, de la práctica de la correspondencia escolar, pues esto nos va sobre todo haciendo más empáticos y sobre todo nos va dando más confianza, que yo creo que es una parte muy esencial en el caso de educación básica, que son los años primordiales en los cuales pues se van asentando tanto los criterios como aspectos del desarrollo humano y tiene que ver mucho la cuestión socioemocional. Podemos tomar la correspondencia escolar también como actividades extras cuando un alumno nos llega tal vez muy enojado y no sabemos cómo abordar la situación, tal vez diciéndole, acuérdate de que estábamos trabajando las cartas, escribe una carta para alguien que tú quieras, de cómo te sientes el día de hoy y por qué te sientes así. Entonces, para mí el hecho de trabajar las cartas es un impacto muy grande porque les decía, no nada más se queda en escribir algo sencillo o complejo, sino que tiene una trascendencia en algunos contenidos del campo formativo de lenguajes o también de los que tienen que ver con valores, con la cuestión socioemocional. Y eso no nada más nos lleva a escribir algo sin sentido, sino que por el contrario, pues se abordan muchas habilidades que tienen que ver con la escritura. Ya les hacía mención de la ortografía, de localizar los signos de puntuación, la sintaxis, la coherencia, e incluso porque me ha tocado tener la experiencia que algunos alumnos me dicen, es que hoy no quiero escribir una carta como tal, quiero inventar y escribir un poema, quiero escribir una reflexión. Y yo creo que, como bien decía, el tema de correspondencia escolar o cartas, pues es el pretexto justamente para ir creando niños creativos de lecturas y sobre todo creadores también de nuevas historias que quieren ser contadas en este espacio público, en este espacio personal, profesional, en el cual interactuamos. Y pues algo muy importante dice por ahí que estas cartas nos hacen justamente a un acercamiento a abordar una pedagogía diferente, una pedagogía que sobre todo busca que el alumno desde que comienza en primer grado su proceso de lectoescritura, vamos a llamarle más formal, vaya justamente aprendiendo a leer y a escribir con una literacidad crítica, es decir, con algo complejo, con una idea central, no nada más sea una especie de repetición de sonidos o de repetición de palabras escritas, sino que todo lleve un mensaje específico, claro y objetivo. Eso va a permitir que cuando estas personitas pues vayan creciendo, se vayan justamente forjando más esas habilidades, se vayan puliendo y justamente para cuando tengan que egresar en el caso de primaria a la secundaria, pues sean personas muy críticos en la cuestión oral, en la cuestión escrita, en el nuevo nivel, pues que es la secundaria, porque justamente hablábamos al principio de que tanto la lectoescritura como la comprensión lectora vienen siendo todavía un problema nacional enorme y pues de esa manera creo que podemos ir abordando a través de estas actividades cada uno de estos aspectos para poder ir moldeando justamente la cuestión cognitiva y la cuestión creativa de los niños. Algo también que es importante mencionar es que esta libertad que se le va dando, el mismo niño la va construyendo a partir de esta interacción con lo que va escuchando de los demás, porque justamente en la asamblea escolar se le da lectura en voz alta a cada una de las cartas que los alumnos pues han escrito o tienen en borrador. Y justamente viene esta parte también en la que entran la cuestión emocional y los valores, porque cuando se termina de escuchar la lectura de alguna de las cartas,
la asamblea como tal, pues hace como una especie de juicio, juicios críticos con respeto acerca de cómo puede mejorar o cómo puede hacer un trabajo, vamos a decirle, más eficiente. Y creo que esto al mismo tiempo, que actualmente creo que lo conocemos como comunidades de aprendizaje, es lo que se va formando entre los mismos alumnos. Se van creando también lazos de confianza entre el no tener miedo a ser criticado, a ser juzgado, sino por el contrario, el tener la alegría de recibir buenas críticas para hacer un mejor trabajo. Y esto justamente va proporcionando en cada uno de ellos esta creatividad tan compleja en cada uno de los alumnos. Sabemos que los alumnos por naturaleza son seres con potencial creativo, que a veces solamente falta que un buen guía pues les vaya dando las pautas para ir desarrollando de manera personal cada uno de estos rasgos, para ir acrecentando estos saberes de una manera. Y de esta forma, pues poder saber ser, saber aprender y saber hacer, que son algunos de los pilares también que la educación mexicana hoy en día continúa trabajando. Y pues hablarles de la pedagogía de Freinet me lleva justamente a compartirles en esta noche un trabajo que realicé con un grupo de sexto grado. Resulta pues que estos niños eran muy apáticos para escribir, para poder trazar una idea. Incluso habían muchos problemas en cuestión de la sintaxis, de la coherencia en algunos de los textos que ellos escribían. Entonces, indagando e investigando un poco, pues di con la pedagogía de Freinet, con el cual estuve sacando algunos de los rasgos más importantes y destacados de esta pedagogía, como era la asamblea escolar, en este caso la correspondencia, y por ahí pues tuve la fortuna de comenzar a trabajar con ellos desde la parte del dictado, desde la parte de la corrección de ortografía, ver también la cuestión del formato, cómo es la estructura de una carta. Y como bien les decía, la carta es como tal el pretexto para indagar en varios contenidos. A través de las cartas también pudimos hacer algunos proyectos en cuestión de cultivos, de permacultura, de la asamblea escolar, y todo esto nos llevó también a trabajar de esta manera cada uno de vamos a llamarle perfiles personales que tenía cada uno de estos niños, desarrollando en ellos habilidades. Incluso la comunicación fue más eficaz entre ellos al momento de interactuar, de hacer correcciones, de emitir alguna crítica sobre lo que se estaba haciendo. También el uso de borradores, porque hoy escribían algo, mañana le agregaban más, le quitaban, lo iban perfeccionando, y con esto al mismo tiempo pues se iba justamente trabajando la cuestión de la ortografía, la cuestión del uso de los signos de puntuación de una manera más clara, de una manera más compleja y sobre todo más entendible para el receptor, que en este caso iba pues a leer la carta. Eso también nos llevó a hacer posible algo que pues de repente no teníamos en mente, pero pues dijimos, si ya estamos trabajando sobre esta cuestión para desarrollar la literacidad crítica de los alumnos, pues vamos a hacerlo más vivencial. Y justamente pues por medio de un contacto hicimos un intercambio de cartas reales con alumnos de una escuela justamente de la ciudad de Puebla capital. Entonces, cuando le comenté a mis alumnos que nos íbamos a estar enviando cartas con personas de otros estados, pues para ellos la emoción fue enorme, y ya no únicamente estaba el aprendizaje cognitivo, sino en este caso la oportunidad de conocer a personas en formas de vida diferente, y sobre todo de otros lugares, que creo que a esto nos lleva también la pedagogía Freinet, a que los aprendizajes que se van llevando, que se van obteniendo, no nada más se queden en la cuestión del aula o en la cuestión familiar, sino que sea algo también contextualizado, y sobre todo que nos vaya llevando a la
participación comunitaria y salir del contexto local que teníamos en Tabasco, pues para ellos fue una aventura sorprendente. Pude notar realmente la mejoría, el cambio en la cuestión de cómo utilizar las reglas ortográficas, cómo separar con un punto, con una coma, la coherencia de sus ideas, rescatar ideas principales, eliminar ideas que a lo mejor estaban de más. Y todo eso creo que nos fue dando justamente esa construcción de poder realizar. De hecho, también tuvimos la experiencia, los docentes, en mi caso, pues de intercambiar también nuestra carta. ¿Por qué? Porque creo que era una experiencia, sobre todo ahora que hablamos también de tecnología, donde pues si me quiero comunicar con alguien, pues mando un WhatsApp, escribo en una red social. Entonces también para los niños el hecho de hacer uso de una carta manual, de una carta que pues tenía que ser, llevar todo el proceso del correo postal, del envío, de decorar el sobre, de colocar los datos del sobre, reconocer o recordar quién era el remitente y quién era el destinatario, todo eso es un cúmulo de temas y contenidos que la carta como pretexto pues nos va dando y sobre todo creo que es una herramienta de trabajo funcional porque es sin ser tal vez tan directo, sino indirectamente, vamos metiendo al alumno poco a poco a esta aventura de escribir y pues sabemos que hoy en día tanto escribir como leer y sobre todo entender lo que leemos o lo que escribimos es una problemática muy fuerte en el ámbito educativo. Entonces, a través de esta aventura de las cartas, los alumnos justamente desarrollan habilidades intelectuales muy precisas, muy complejas y poco a poco se van adentrando. Cuando vienen a ver, ellos ya se hacen también críticos de informar, de corregir de manera respetuosa sobre ciertos temas que están manejando. También con la carta podemos trabajar cualquier tipo de tema. Yo les comentaba que pues por ahí trabajé un poco lo que era la cuestión del cuidado de las plantas, el cuidado de los animalitos como las mascotas. También trabajamos por ahí un tema de biografía y autobiografía, en la cual los niños pues iban plasmando justamente este tipo de textos con los cuales también pues por ahí se iban abordando otros contenidos que tenían que ver con la escritura y al mismo tiempo pues íbamos abordando proyectos que nos solicitaba o nos indicaba el programa analítico que pues es el que rige a la nueva escuela mexicana. Entonces, creo que podemos decir que a través de las cartas se desarrolla una escritura formativa, sobre todo crítica. ¿Por qué? Porque cualquier niño en las últimas actividades de elaborar su carta nos hablaba de cualquier tema. Hubo por ahí también quien hizo recomendaciones a la salud en la cuestión de alimentación, en la cuestión del ejercicio, en la cuestión de la dieta y otros temas. Entonces, eso quiere decir que el pretexto de trabajar con las cartas, pues lo podemos usar en cualquier campo formativo y lo podemos usar con cualquier temática. Y eso justamente nos da ese impacto, o como resultado de ese impacto en el cual los alumnos pues son más conscientes, se vuelven más críticos, no piensan lo que el maestro les dice, sino ellos mismos van desarrollando su propia cuestión integral, su propio yo, y creo que esto va formando poco a poco a estos pequeños seres humanos que posteriormente serán adultos con una conciencia más crítica, pero sobre todo con un componente creativo en el desarrollo de cada una de sus habilidades. Entonces, es importante que pues igual en las escuelas de repente probar con diferentes pedagogías que tenemos en el contexto que hemos escuchado, porque cada una de ellas pues nos va arrojando justamente un argumento, un contexto y sobre todo nos da instrumentos para trabajarlo de una forma más específica, más compleja, pero sobre todo de una manera más creativa.
Eso es lo que se busca actualmente, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, en los alumnos, que sean niños pensantes por sí solos, que el maestro solamente sea una especie de conductor o guía, pero realmente debe de ser el alumno quien vaya desarrollando cada una de estas actividades complejas y sobre todo, pues, que tienen que ver con este rubro del desarrollo personal, ético y humano. Y pues créanme que las cartas también sensibilizaron mucho a los alumnos en cuestión de sus emociones. Igual eso les favoreció mucho en saber controlar y desarrollar estas emociones y sobre todo poderlo transmitir ya de una manera real y sobre todo de una manera compleja y correcta, porque a veces pues también teníamos alumnos un poquito pues muy enojones, muy impacientes y a través de la carta, que para mí es como una de las terapias, el escribir muy profundas y sobre todo muy complejas, nos ayudó mucho. Entonces, la invitación para todos y cada uno de ustedes que nos van sintonizando en esta noche, pues es esa, que invitemos a nuestros alumnos a escribir de una manera creativa, compleja y sobre todo formativa, para que esto justamente haga engrandecer lo maravilloso que son como seres humanos y sobre todo crear en ellos esa conciencia crítica, que se hagan niños y personas pensantes con criterio propio, que no queremos tener niños militarizados, sino que al contrario, a través de su creatividad puedan plasmar muchas emociones, muchas nuevas historias, que todo esto justamente sea para el servicio y para el desarrollo de su ámbito profesional. Muchas gracias, maestro César, profesor César, como nos gusta que nos llamen, porque nosotros de inicio somos profesores todos. Tenemos muchos comentarios en Facebook y estaría muy bien que usted pudiera darles una leída y les contestara a los compañeros que nos están siguiendo en este espacio breve en temas para reflexionar y analizar que estaremos transmitiendo todos los días a las 10 de la noche en pequeñas cápsulas para que podamos seguir aprendiendo. Y Agradecemos. hay perdón, doctora Covadonga, hay felicitaciones para el maestro César, por el espacio y sus aportaciones, dice Montserrat Ugalde. Gabriela Pérez López dice que la red doctoral abriendo camino y oportunidades para aprender. ¿Qué más tenemos por allá, doctora? Pues están viéndonos desde Michoacán, desde Ciudad Juárez, desde Morelia, desde la Ciudad de México, del Estado de México, En también Puebla, en Puebla, en y dice, Jalisco. así es, dice Cintia Montero Recorder que el libro es muy lindo y muy emotivo, que muchas felicidades. Em, Ahí tenemos un mensaje largo de Yolanda Duarte que dice: lo interesante de Celestín Preinet es que no veía la pedagogía como un método rígido, sino como algo que debía construirse desde la experiencia real del aula. Por eso cuestionaba una escuela basada solo en obedecer, memorizar y repetir. Y sigue el comentario, tendrá usted el tiempo para poderlo leer. Y bueno, muchas felicitaciones, muchas aportaciones y de verdad muchas felicidades, maestro César, profesor César, porque siempre es importante dar a conocer lo que nosotros estamos trabajando desde el aula. 632 vistas hasta este momento. ¿Sí? Así es que va a llegar a un buen número de vistas. Muchas gracias, doctora Covadonga. Muchas gracias, maestro Manuel. Muchas gracias, maestro César. Nos vemos mañana. Hasta Muchas gracias. mañana. Hasta mañana. Hasta luego y gracias por la oportunidad. Gracias a